Bien, buenas tardes, ¿cómo están? La idea de este video es mostrar la técnica de nodos, recordarles porque pues ustedes ya han visto en circuitos de esta técnica de nodos, pero en nuestro caso en circuitos eh, AC, ¿listo? Bueno, recordando digamos a nivel del concepto, la técnica de nodos se basa en la ley de Volt o tiene su funcionamiento o su lógica, digámoslo así, en la ley de corrientes de Kirchhoff. Es diferente a la de mallas. La de mallas basa, como lo hemos dicho en el anterior video, basa su operación o su eh, concepto en la ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Listo? Pero aquí recuerden que la idea de los nodos es hallar voltajes. Queremos hallar voltajes en los nodos. ¿Listo? Y básicamente la ley de voltajes de Kirchhoff nos dice que la sumatoria de corrientes que entran a un nodo debe ser igual a cero. Puede ser que una corriente entre, puede ser que una corriente salga, entonces unas serán negativas, otras serán positivas. eh, y pues, digamos, de acuerdo a la convención que yo asumo que yo tengo para realizar nodos, pues la convención es la siguiente. Si una corriente entra al nodo, tiene signo negativo. ¿Listo? ¿Por qué lo digo así? Porque ahorita vamos a ver en el ejercicio que hay una corriente, cuando ya tengamos los valores, si una corriente entra al nodo, una corriente definida, y alguien pues cómo me dirá cómo así definida. Definidas son aquellas que ya, que ya sepamos cuál es su valor. ¿Listo? Eh, por ejemplo, menos 10 amperios, menos 12 amperios, menos 12 con ángulo de 30, menos 15 con ángulo de 10 amperios. Esas son corrientes que ya tienen un valor, ¿listo? Entonces, si ya tenemos el valor, si entra el nodo, es negativo, ¿listo? Y si sale del nodo, si una corriente sale del nodo, tiene signo positivo. Lo mismo aplica, es una corriente definida. Ahora, si yo hallé la ecuación, resolví mi ecuación, planteé los voltajes y ya los tengo, y hallo las corrientes, los valores de esas corrientes ya pasan a ser definidas, o sea, de la ecuación que son incógnitas paso ahora sí a ser definida, entonces debo aplicar lo que les acabo de mencionar, si es positiva o si es negativa. ¿Listo? Bueno, entonces ese es el concepto y las dos cosas que debemos partir para trabajar con esta técnica de análisis. ¿Listo? Ahora, ya pasando como a la parte operativa, voy a colocarles entonces un ejemplo que es el mismo que tomamos en el video anterior. Entonces, yo tengo en el video anterior, yo tenía lo siguiente. Entonces, esta va a valer 2 ohmios, esta vale menos J2 ohmios. Tengo acá estos dos valores que son J2 ohmios y esta vale 2 ohmios. Esta también vale J2, es un inductor, no se les olvide, J2 ohmios. Y esto aquí vale 1 ohmio. Recuerden que esto es un inductor. Listo, y si tenemos inductor tenemos reactancias. A ver que me deje acá colocar el... A ver. Reactancias inductivas. Listo, tenemos reactancias inductivas.
Y en el otro caso tenemos reactancia capacitiva, en este caso es una reactancia capacitiva, ¿listo? Para que no se les olvide. Bueno, esto es 12 con ángulo de 0 grados voltios y nos está pidiendo el voltaje entre este punto y este punto que le vamos a llamar B sub 0. ¿Listo? Bueno, ¿cuáles son nuestros pasos para la técnica de nodos? El primer paso es identificar los nodos. Pero cuidado, son los nodos relevantes. Cuando hablamos nodos relevantes, por lo general me estoy refiriendo a nodos que tengan más de una corriente, o sea, que sus corrientes o la n, la x, sea mayor a 1. ¿Listo? ¿Cómo así? Entonces vengo al circuito. Bueno, y como segundo paso, que es pegado al primero, es seleccionar un nodo de referencia. Siempre tenemos que seleccionar un nodo de referencia. El nodo de referencia va a ser nuestra tierra. Siempre va a haber un nodo de referencia en la técnica de nodos, porque con respecto a ese es que hacemos todas las ecuaciones. El nodo de referencia por lo general es el nodo más grande en el circuito. ¿Cuál es el nodo más grande en el circuito? Es este que les acabo de subrayar en amarillo. Ese es el nodo más grande que tenemos en el circuito. Por ahí confluyen todas las corrientes que van a ir por el circuito. Que si lo puedo cambiar de posición, sí, pero digamos que esa sería ese nuestro nodo de referencia. Lo voy a poner de una vez, entonces ya coloco el nodo de referencia aquí, esa va a ser mi tierra. ¿Listo? Bueno, identifico los nodos. Entonces, ¿cuáles son esos nodos? Comienzo. Aquí hay un nodo, aquí hay otro nodo y acá hay otro nodo. La idea es que la sumatoria, lo que entre y lo que sale, sea mayor a 1, me explico. Por aquí hay una corriente, llamémosle I1. Esa misma corriente es la que va por acá, I2. Como aquí la corriente que entra es la misma que sale, en ese caso no nos interesa ese nodo. Ese nodo no nos interesa, porque tiene que ser mayor a 1. Ahora voy aquí, la corriente que viene por acá, hay una corriente que de pronto viene así, hay otra corriente que de pronto viene así. Fíjense que aquí hay una confluencia de corrientes, hay unas que entran y unas que salen. ¿Cuántas corrientes hay acá? 3. ¿Listo? Aquí hay una corriente que entra y dos que salen, que son diferentes. ¿Listo? Quiere decir, la corriente que va por aquí, esta, es diferente de esta y es diferente de esta. Son tres corrientes diferentes. En el primer caso no, esta corriente es igual a esta corriente. En ese caso no necesitamos hallar la ecuación del nodo porque expandimos la ecuación y nos queda más difícil y no hacemos nada. Entonces, lo mismo sucede con este nodo, la corriente que va por acá pues es la misma que va por acá, o sea que ese caso también no nos interesa. ¿Cuál es el candidato? ¿Cuál es el nodo candidato para que hallemos las ecuaciones? Pues ese nodo candidato es justamente el que acabo de ponerles. Voy a borrar aquí un momentico. Entonces, ese nodo candidato es este nodo que lo voy a poner en color rojo. ¿Listo? A ese nodo le voy a llamar B sub 1. Ahora, ¿por qué es el nodo también candidato? Fíjense que esa corriente, estas corrientes que yo les puse aquí, I1, I2, estas que voy a borrar, ¿listo? Hay que analizar. Si yo conozco la corriente, si yo conozco el voltaje de este nodo, puedo saber esta corriente porque cojo este voltaje, le resto este voltaje y lo divido entre la suma de las dos impedancias y me da esa corriente. Entonces, hallando B1, automáticamente puedo hallar esa corriente. ¿Listo? Entonces, por lo general, a eso me refiero con esto de que sea y la X mayor a 1. O sea que la corriente que entre, no, las corrientes que salgan, que pena, no sean iguales a la corriente que entra. O sea, sean más corrientes, hayan muchas más corrientes en el circuito, no que sea 1 a 1, la proporción. Entonces, sigo acá. Cuando ya tengamos eso, ya elegimos el nodo de referencia, ya sabemos que el nodo seleccionado o el nodo relevante, en nuestro caso es B1, vamos a plantear las ecuaciones, ¿listo?
Obviamente sabemos que este nodo es el nodo de referencia, ya lo había mencionado. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a plantear en un tercer paso la ecuación del nodo. Listo. Entonces, comenzamos. Fíjense que hay tres corrientes en ese nodo. La azul, esta de color rojo que las voy a pintar así y esta de color morado que la voy a pintar así. Esas corrientes yo les puse esa dirección al azar. Aquí en alterna recuerden que tenemos unas ondas que son sinusoidales o cosenosoidales que tienen una amplitud y en un momento puede ser positiva y en otro momento puede ser negativa. O sea que el signo puede ser así o puede ser así, fluctúa constantemente. Entonces yo le estoy colocando unos signos, digámoslo así, unos signos, unas direcciones, pero pues eso puede cambiar en función de lo que pasa en el circuito. Bueno, entonces como les estaba diciendo, porque se me apagó un momentico acá la tablet, es plantear la ecuación del nodo o nodos, porque pues pueden haber varios nodos. Aquí estamos haciendo una de un solo nodo, ya ahorita hacemos otro. Y la idea entonces, ¿cuál sería acá? Entonces, ese nodo le llamamos B1. Entonces vamos a plantear la ecuación del nodo B1. Dijimos que hay tres corrientes, la azul, la roja y la morada. Voy a comenzar con la corriente azul. Esa corriente azul va a ser, si ustedes se fijan, va a ser B1 menos 12 voltios con ángulo de cero sobre la suma de estas dos impedancias, que es lo que está en esa rama. La rama me refiero a esto. A esto es una rama. ¿Listo? Donde está haciendo la flecha. Es una rama del circuito. Por ahí va una corriente que pues en nuestro caso esa corriente eh, pues dijimos que vamos a tomarla en esta dirección. Por ahora. ¿Listo? Entonces voy a plantearla. Dijimos que era B sub 1 menos 12 con ángulo de 0 grados sobre la suma de las dos, que es parte real es 1, más J2, todo eso en ohmios. Cuidado con esta corriente porque si se fijan esa corriente es la que pasa por nuestra resistencia de un ohmio y fíjense que esa resistencia de un ohmio es lo que está entre el más y el menos. Entre el más y el menos está esta resistencia y está la fuente, o sea que necesitamos también saber al final el voltaje. Cuando hayamos todo necesitamos saber ese voltaje en esa resistencia para poder saber el B sub 0, que es lo que nos está pidiendo el problema. No perdamos de vista el problema. ¿Listo? Listo, esa corriente entonces es importante. Pero ojo, hay que tener en cuenta que esta corriente cuando la hallemos ya se vuelve definida. Entonces, si se vuelve definida, tenemos que aplicar estos dos elementos, los dos que están acá. Entonces, si entra el nodo, tendrá signo negativo. Entonces, invertimos ahorita el orden. Entonces, pero ahorita lo cuadramos. Bueno, sigo. Más. Ahora voy con la de color rojo. Fíjense que la de color rojo están esas esas impedancias que es la de 2 ohmios y la J 2 ohmios. Fíjense que está entre el B1 y entre el nodo que definimos como el nodo de tierra. O sea que la corriente que va ahí sería B1 menos 12, qué pena, menos 0, porque es el nodo de referencia, menos 0 voltios, lo voy a poner así, recuerden que la Tierra es 0 voltios, pero pues lo voy a poner así mientras hacemos la ecuación, y la suma de esas dos, que es 2 más J2 o 2J ohmios, ¿listo? Más, ahora voy con la de color eh, morado. La de color morado, si se fijan, es B1 y entre ese B1 y la Tierra, fíjense que está esta impedancia y aquí vuelve a ser la Tierra. Este es un cable, esto es Tierra. O sea que vuelve a ser B1 menos 0 voltios sobre la suma de las dos. La suma de las dos, según esto, es 2 menos J2. Todo eso también en ohmios. Recuerden que la sumatoria entonces
de corrientes por la ley de corrientes de Kirchhoff debe ser igual a cero, o sea que todo esto es igual a cero. Entonces tenemos la de color azul, que es la corriente que planteamos acá, esta de color azul. Tenemos la de color rojo, que aquí es esta que tenemos acá, y tenemos la de color morado, que es esta última. Ahí están esas tres corrientes, que son las tres corrientes que tenemos en el circuito. Toda esa sumatoria de corrientes debe ser igual a cero, ¿listo? Ahora, en el cuarto punto, pues lo que tenemos que hacer, voy a borrar aquí, lo que tenemos que hacer es ajustar las ecuaciones. Es decir, lo que tenga ahí, B1 pasarlo a un lado, agruparlo, lo que tenga B2 agruparlo al otro lado, y lo que no tenga nada, pasarlo después del paréntesis, ¿sí? Agrupar incógnitas y lo que no al otro lado. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Voy a separar. Entonces queda B1 sobre 1 más J2. Estoy separando esta primera, este y este. Numerador y denominador los estoy separando. Menos 12 con ángulo de 0, 1 más J2 ohmios. Es decir, este paréntesis se dividió para el B1 y se dividió para este que tenemos acá. Se divide para ambos. ¿Listo? A ver si tengo control Z. Listo. Entonces se divide, ¿sí? Por eso apareció acá ohmios. ¿Listo? Por eso se divide. Bien, sigo acá. Y lo otro queda más B1 menos 0, que voy aquí, pues B1 menos 0 es B1. Sobre 2 más J2. Todo esto dijimos que eran ohmios. Lo mismo acá B1 menos 0, pues B1, o sea, B1, 2 menos J2, todo también en ohmios. Ahora sí, quedó la ecuación lista. ¿Para qué hago esto? Para poder identificar que tiene B1 y que tiene B2 si fuera otra ecuación, o B3 si tiene 3 nodos, y poder factorizar, que es lo que necesitamos. ¿Listo? Entonces, ¿qué tiene B1? Saca un factor común. Aquí hay un B1. Entonces queda B1 factor de 1 porque saqué el B1. 1 más J2 ohmios. Más 1 sobre 2 más J2 también ohmios. Más 1 sobre 2 menos J2 también ohmios. Eso es lo que tiene B1. Ahora voy a esta fracción. Esta está negativa. Luego la paso al otro lado porque es constante. No tiene ni B1 ni B2. La paso al otro lado como positiva. O sea que queda 12 con ángulo de 0 grados voltios sobre 1 más J2 ohmios. ¿Claro? Y ahora lo que voy a hacer es arreglar, sumar esto que tenemos acá. Tengo que sumarlo. Para sumarlo, recuerden entonces que tienen que hacer la división. Esto es como si tuviéramos 1 con ángulo de 0, 1 con ángulo de 0 y 1 con ángulo de 0. Hay que pasar entonces el denominador, cada uno de estos denominadores tienen que pasarlos a polar. Y cuando ya esté, pues ahí sí, pues suman. Pero para pasar polar, para sumar tienen que volver a pasar a rectangular. Entonces yo lo voy a hacer, por aquí tengo la calculadora, yo realmente lo voy a hacer un poquito más rápido. Voy a sumar esas fracciones en la calculadora, pero pues ya saben que tienen que hacer el proceso que siempre hemos hecho. Entonces 1,2 a la menos 1, 2,2 también a la menos 1, 2,2 negativo también a la menos 1 y sumo todo eso. Bueno, entonces queda B1 y lo que queda en paréntesis es 0,862. Hay algunos que no toman decimales. Traten de tomar varios decimales para que les dé más precisa la respuesta, porque como estamos trabajando con ángulos, con radianes, con esta parte de polar o con imaginario, con polares, con reales, con imaginarios,
Si no tiende a tomar decimales, se tiende a desfasar un poquito la respuesta. Con ángulo de menos 29.74 grados. ¿Listo? Eso es igual, por el otro lado, a 12 con ángulo de 0 grados voltio sobre S1 más J2. De una vez lo voy a pasar a... uy, esto se me descontrola acá un momentico, control Z. Ahora sí, lo voy a pasar este de aquí lo voy a pasar a polar de una vez. Entonces, a polar quedaría 1, esperen un segundo, 1,2, listo. Entonces quedaría 2.236 con ángulo de 63.435 grados. Listo, eso es lo que queda ahí ya pasándolo a polar. Déjenme rectificarlo. Entonces 1,2. Sí, listo. ¿Por qué? Porque tenemos que pasar este paréntesis a dividir. Entonces queda B1 es 12 con ángulo de 0 grados voltio sobre 0.8062 con ángulo de menos 29.74 por 2.236 con ángulo de 63.435 grados. ¿Listo? Ahora sí, lo hallamos. Entonces nos va a quedar así. 0.8062, 29.79 negativo por ya 12, 0. Listo. Entonces nos daría, a ver, déjenme mirar una cosa acá. Sí, porque lo multipliqué mal. Entonces sería 2.236 con ángulo de 63.435, 0.8062 con ángulo de 29.74 negativo, multiplico y ahora me queda 12 con ángulo de 0 dividido a la menos 1. Listo. Entonces da 6.65 7 con ángulo de menos 33.7 grados. Eso en voltios, porque recuerden que lo que estamos hallando es un voltaje. Entonces lo voy a poner aquí un poquito más claro porque no se ve aquí claro. Entonces es 6.65 con ángulo de menos 33.7 voltios. O sea que si vamos al nodo, entonces este nodo que le pusimos B1, este nodo que le pusimos B1 tiene el voltaje que acabamos de hallar. Listo, que es 6.65 con ángulo de menos 33.7 grados voltio. ¿Listo? Eso es lo que vale ese nodo. Tiene ese punto, que el nodo es un punto de conexión, no se les olvide, de interconexión de varios elementos, pues tenemos ese voltaje. Bien, ahora vamos allá a la corriente que nos interesa. La corriente que nos interesa, listo, es la que estoy aquí borrando. Ese es por este lado que nos interesa. Entonces tenemos la reactancia inductiva, tenemos esta resistencia de 2 ohmios. ¿Cuál es la corriente que nos interesa? Esta, la que viene por acá y la que viene por aquí, que fue la que yo les puse aquí y dije que había que tomar como referencia. Es esta. ¿Listo? Entonces, cuidado. Cuando la reemplacemos el valor de B1, porque ya lo conocemos B1, se nos va a volver una corriente definida, ya tiene un valor. Entonces fíjense que esa corriente, según lo que elegimos, está entrando al nodo. ¿Listo? Está entrando al nodo. O sea que como está entrando al nodo, es negativa. ¿Listo? Entonces, para no complicarnos con eso, siempre vamos a restar mayor menos menor. Mayor menos menor. ¿Listo? ¿Por qué? Bueno, si nosotros cogemos la que está en el círculo, entonces esa corriente, llamémosla IX, pues va a ser B1 menos 12 con ángulo de 0 sobre
1 más 2 o más J2 ohmios. ¿Listo? Esa es la corriente que queremos hallar. Si reemplazamos los valores, nos da 6.657 con ángulo de menos 33.7 grados dividido 1 más J2 también ohmios. ¿Listo? Aquí me faltó menos 12, aquí menos 12 con ángulo de 0 grados voltio. ¿Listo? Esa sería la corriente normal que planteamos en nuestra ecuación, pero como ya sabemos nos dio positivo, como nos dio positivo el fasor, quiere decir que si elegimos las corrientes en la dirección que iban. O sea que esa corriente efectivamente sí iba en la dirección de la flecha azul. Como va en la dirección de la flecha azul, fíjense que está entrando al nodo que dijimos que nuestro nodo se llama B1. Está entrando, miren que va aquí, hacia allá, entrando a ese nodo. Entonces, como está entrando, listo, realmente, según lo que les pasé al inicio, toda esta corriente, realmente, voy a dejarlo acá, toda esta corriente es realmente negativa. ¿Listo? Porque está entrando, ya se volvió definida. Definida es que ya tiene un valor. ¿Listo? Antes estaba en una ecuación, ya hallamos los valores, ahora pasó de un valor indefinido, o sea, no sabíamos, indefinido, que tenía variable, a un valor definido, porque ya sabemos los valores de todo en la ecuación. Entonces, por eso viene el signo negativo, porque tenemos que decir, como entra el nodo, es negativo. ¿Listo? También lo que podemos hacer es restar mayor menos menor y no complicarnos con el signo, pero yo prefiero que entiendan el concepto del signo. El signo es porque esta corriente está entrando al nodo. Si este voltaje nos hubiera dado negativo, o sea, menos 6.65, quiere decir ahí que entonces tendríamos que tomarlo aquí, la corriente va en sentido contrario. Entonces, como va en sentido contrario, ya no sería aquí negativo sino positivo, pero como nos dio positivo ese valor, este voltaje que estamos viendo acá, pues por eso aplico el negativo. ¿Listo? Entonces tenga cuidado con eso. Entonces ya con esa explicación, mi ix en este caso, voy a ponerlo de esta manera, sería este menos, el menos que les acabé de pintar acá, este menos lo que va a hacer es cambiar el orden arriba, pero pues entonces realmente la ix va a ser 12, cambia el orden, con ángulo de 0, miren que menos por menos da más, menos 6.657 con ángulo de menos 33.7 grados, sobre 1 más J2, cambia el orden arriba en el numerador. O si lo quieren hacer ustedes como está aquí, pues lo pueden hacer también, les va a dar lo mismo. Yo suelo invertir el orden. Listo, entonces sería 6.67. Bueno, entonces, déjenme mirar una cosa acá. Entonces, esto nos dio 3.32 con ángulo de 146.31. ¿Listo? Punto 31. Lo voy a pasar a rectangular para que tengamos el valor en rectangular de esa corriente. Entonces, en rectangular sería menos 2.76 97 más J 1.84 59.846. Este es nuestro valor de corriente. ¿Listo? Bueno. Ahora, el voltaje en esa resistencia que es lo que necesitamos, que es la resistencia de un ohmio, es en esta.
Bueno, continuando un momentico, estaba rectificando el valor anterior porque si me generó como duda, entonces este valor realmente da es así, ¿listo? Realmente es este, lo rectifiqué y da es realmente este, menos 33,68, ¿listo? Menos 33,68 grados es lo que hace esa corriente, 12 menos este. Si lo hacen de la manera de arriba, pues también les tiene que dar así, ¿listo? En la manera de arriba lo que sucede es que tienen que sumarle 180 grados al ángulo. Me explico. Antes de que continuemos ahí, porque esa parte es importante. Esperen, este lo borro porque este también no es. Si lo van a hacer de la manera en que está aquí en la flecha, colocándole el menos, entonces hago lo que está ahí, 6,657 con ángulo de menos 33,7 y le resto 12 con ángulo de 0 grados. Todo esto son sí, voltios. Y lo resto. Entonces daría 6,657 con ángulo de 33,7 negativo, 12 con ángulo de 0 y lo resto. ¿Cuánto nos da? Nos da 7,4428 con ángulo de menos 150 grados. Pero ahora recuerden que tengo que aplicar ahora sí el signo porque todo esto realmente es así, ¿sí? Entonces si aplican ese signo es como si acá también le pusieran ese menos. Entonces lo voy a poner acá, menos. ¿Listo? Pero recuerden que magnitudes negativas no pueden haber. Lo que tenemos que hacer es sumarle 180 grados al ángulo. ¿Listo? Entonces, lo que hacemos es realmente este valor sería igual a 7,4428 y sería menos 150,24, que realmente es así, grados, más 180 grados. ¿Listo? Entonces sería 150,24 negativo, 180 más. ¿Listo? Bueno, hay una diferencia por los decimales. Realmente aquí nos dio 7,4428 con ángulo de 29,76 grados voltio. ¿Listo? Ahora sí ahora sí vamos allá a la IX. Entonces la IX sería igual a 7,4428 con ángulo 29,76 grados sobre 1 más 2J, todo en ohmios. Listo, entonces lo dividirían. Tiene que tener, lo hago, ¿por qué hago esto? Porque es la forma alternativa en que lo haríamos. Tienen que tener en cuenta como el signo, del símbolo, el signo, ¿listo? O si no van a tener problemas y no les va a dar. Entonces lo estoy haciendo de ambas maneras para que lo entendamos. Elijan la que más fácil les parezca. Entonces ahora esto da 3,32 o 33 con ángulo de menos 33,7 grados. Esto 100 amperios. Esto también está en amperios. Fíjense que son las mismas. ¿Listo? Pues por decimales, esta y esta pues están es por decimales. ¿Listo? Entonces ambas tienen que darles iguales. Pero a lo que quiero que quede claro en esta parte es el signo. Ya recuerden que pasamos de una corriente que era indefinida, o sea, no sabíamos porque no habíamos planteado la ecuación, no teníamos esos valores, ya lo tenemos. Entonces hicimos un salto hacia un valor definido. Como ya es definido, ahora sí aplico. Es negativo, está entrando al nodo. Está entrando al nodo, signo negativo. Ahora está saliendo del nodo, es signo positivo. Ejemplo, otro ejemplo. Supongamos que el problema nos pidiera ya la corriente que va por aquí. Llamémosle a esa IB, esa corriente. Fíjense que nosotros planteamos para esa IB, voy a borrar acá y acá. Para esa IB dijimos que la corriente iba en esta dirección. Y sí, porque nuestro voltaje dio positivo, esas direcciones son correctas. Recuerden, si hubiera dado el voltaje negativo, pasa como en las mallas. Uno le da una dirección a la corriente. Pero ¿qué pasa si la corriente es negativa? Es que iba en sentido contrario. Entonces, aquí sucede lo mismo. Si el voltaje hubiera dado negativo, es que va en sentido contrario. ¿Listo? O sea, es negativo.
y las corrientes seguían en sentido contrario a lo que asumimos nosotros inicialmente. Entonces yo asumí esa bajando. Como es bajando, fíjense que nosotros hemos planteado B1, pero aquí sale del nodo. Como sale del nodo es positiva. Lo mismo va a pasar con esta corriente. Salen del nodo. ¿Listo? Entonces, como salen del nodo, esas ecuaciones sí son esta y esta sin cambiarles el signo. Es tal cual las ecuaciones. Pero en la primera, como está entrando esa corriente al nodo, sí le tomamos negativo cuando ya sea definida. O sea, cuando ya tengamos el valor. ¿Listo? Bueno, entonces, continúo. Ya tenemos la IX. Ahora voy a hallar el BX. BX para mí es el voltaje que cae en esta resistencia que acabé de borrar, que es la de un ohmio. Entonces, ahí en esa de un ohmio cae BX. ¿Listo? Tenemos que hallar el valor de BX. Ya tenemos la ecuación, la corriente IX, que es esta. O sea, multiplico los dos y me da. Entonces, BX va a ser igual a IX por esa resistencia de un ohmio. Conclusión, va a ser los mismos 3.33 con ángulo de menos 33.7 grados amperio por un ohmio. O sea, 3.33 con ángulo de menos 33.7 grados voltio. ¿Listo? Ese es nuestro voltaje, Vx. Ahora, de acuerdo a lo que hemos hecho en videos anteriores, recuerden que mi convención es dibujar unas flechas de menos a más. Si la corriente si la corriente X va en la dirección de la flecha azul, el primer punto por donde ingresa la corriente va a ser más y por donde sale la corriente va a ser menos. ¿Listo? Porque va en esa dirección, ya lo acabamos de decir. Luego el voltaje tiene esa polaridad. Recuerden que por convención y por análisis yo trazo unas flechas de menos a más y de menos a más. ¿Listo? Fíjense que las dos flechas son contrarias. Mientras una flecha va subiendo, la otra flecha va bajando. Como son contrarias, voy a restar ambos voltajes. ¿Cuáles? La fuente con el voltaje Vx que acabamos de hallar. O sea que V sub 0 es la fuente menos, porque va en sentido contrario, Vx. Entonces sería, voy a ponerlo, V sub 0 sería el voltaje de la fuente, que es 12 con ángulo de 0 grados, menos 3.33 con ángulo de menos 33. Aquí me equivoqué, es 33.7 grados, también voltios. ¿Listo? Cuando lo restamos, entonces da lo siguiente: 12 con ángulo de 0 y acá da 3.33 con ángulo, déjenme colocarlo acá, con ángulo de 33.7 negativo. Listo, resto los dos. Da 9.41, 2, con ángulo de 11.32 grados. Listo. Si verifican esa respuesta, ese es un ejercicio del libro, es el P.9.52. Rectifican esa respuesta y me dicen que es la que está ahí. Esto en voltios. ¿Listo? Entonces es la forma de hacer nodos. ¿Listo? Vamos con un segundo ejemplo. Quiero hacer el ejercicio 9.56 del libro. Lo vamos a hacer. Entonces, ejemplo 2. Bueno, entonces tenemos una resistencia de 3 ohmios. Tenemos por aquí otra resistencia de 3 ohmios. Tenemos una fuente que va así. Esta vale 4 con ángulo de 0 grados voltio. Tenemos 3 ohmios acá. Tenemos J1, un ohmio. Por aquí tenemos menos J, un ohmio. Y ya.
¿Listo? ¿Qué nos pide entonces el problema? El problema nos pide allá la I sub 0, esta corriente, I sub 0. ¿Listo? Bueno, entonces lo mismo. Uno, identificamos los nodos. Dos, elegimos el nodo de referencia o nodo de tierra. Bueno, entonces comienzo. El nodo de referencia por lo general vuelve a ser otra vez este que les pinté en amarillo. Entonces, voy a dejarlo acá. Esa es nuestra tierra. Ya lo elegimos. ¿Por qué? Porque es el nodo donde confluyen más corrientes en el circuito. ¿Listo? Ah, alguien me dirá, ¿y acá lo puedo escoger como tierra? Sí. ¿Y acá lo puedo escoger como tierra? Sí. Pero, pues por facilidad, lo vamos a colocar ahí. Luego elijo los nodos o miro cuál, no elijo, miro más bien cuáles son los nodos. Entonces comienzo, este es un nodo, este es otro nodo y este es otro nodo, junto con el que acabamos de elegir, que era el nodo de referencia. ¿Listo? Y a cada nodo le voy a poner un nombre. ¿Por qué este nodo me interesa? Porque fíjense que aquí sí hay una corriente que va por acá y otra que va por acá y otra que va por acá. Son corrientes diferentes y no es uno a uno como les había dicho. Si son más de uno a uno, nos interesa. Lo mismo acá, puede haber una que entra, puede haber una que entra por acá, puede haber una que salga por acá. Hay tres corrientes en el circuito, es más de una. ¿Listo? Acá estaba por aquí, estaba por aquí, estaba por acá, un ejemplo. Entonces en cada nodo fíjense que hay tres corrientes. Es más que una corriente. ¿Listo? Es más que una corriente. Entonces voy a borrar esto un poquito por acá, esto un poquito por acá y esto un poquito por acá y voy a redibujar otra vez lo que teníamos. Entonces por aquí teníamos resistencia y por aquí vamos de esta manera. Este era un nodo, este era otro nodo, aquí otra resistencia. Esta es una inductancia y así, ¿listo? Bueno, entonces voy aquí. Ahí, ¿qué sucede? Entonces voy a plantear las ecuaciones de método, les voy a poner nombre primero. Entonces, para mí este va a ser B1, este va a ser B2 y este va a ser B sub 3. Ya elegí los nodos, ya tengo el nodo de referencia, voy al tercer paso. El tercer paso sería plantear las ecuaciones. Pero entonces cuidado. Voy a mirar el nodo B2 porque antes de plantear las ecuaciones puede ser que algunas no me salgan o pueda simplificar. Pueda decir que hay ecuaciones que se pueden suprimir o se pueden simplificar. A lo que voy lo siguiente. Fíjense que B2 es el voltaje que hay de este nodo y como pusimos la referencia va a estar medido entre ese punto y tierra. ¿Listo? Lo mismo pasa con el anterior, con el problema que tenemos acá. B2, ¿dónde está aquí B1? ¿Dónde está B1? B1 está entre este punto y la tierra, que es este. ¿Listo? Es medido, es como si cogiéramos un multímetro y midiéramos, acá pusiéramos el rojo y acá pusiéramos el negro. Más y menos, está medido entre esos dos puntos con el multímetro, con el osciloscopio, porque aquí tenemos que medir con osciloscopio. Lo mismo pasa acá, es como si pusiéramos el más aquí de la sonda y el menos del osciloscopio acá. ¿Qué hay entre esos dos puntos? Fíjense que está la fuente. La fuente es la que está en esos dos puntos. O sea que B2 automáticamente ya lo sabemos, no hay que plantear ecuación. Es 4 con ángulo de 0 es la fuente. ¿Listo? Miren que está entre el que hay entre el más y el menos, la fuente. ¿Listo? Entonces ya sabemos cuánto es. ¿Por qué? Porque si no lo hiciéramos así, fíjense que saldrían tres nodos, porque nosotros le pusimos B2, B1, B2, B3, saldría una ecuación de 3 por 3. Entonces, ahora que tengo B2 ya solo me queda una ecuación de 2 por 2. B1 y B3 son las incógnitas. Entonces, cuidado ahí pues como con el análisis, ¿listo? Ahora entonces voy a plantear las ecuaciones de ambos nodos. Voy a plantear la ecuación del nodo B1. Nodo B1. Bueno. Me fijo en las corrientes que tengo en ese nodo, entonces voy a dibujarlas en color azul. Una puede ir por acá, otra puede ir por acá y otra puede ir por acá. Pasa lo mismo que en mallas. La prioridad
la tiene el nodo sobre el cual estoy hallando la corriente, la prioridad. Listo, la prioridad. Entonces comienzo con la corriente que va sobre esta reactancia. Entonces queda B1 menos, fíjense que esa reactancia está entre ese punto y este punto. Y ese otro punto ya dijimos que era la tierra, o sea sería menos 0. Recuerden que tierra es 0 voltios. Sobre la reactancia que vale J1 ohms. Listo. Continúo. Más, sumo todo, más. La otra corriente es la resistencia, la corriente que va por esta resistencia. Fíjense que es B1 y en el otro extremo de esa resistencia está B2, o sea, menos B2 sobre 3 ohmios. Más, voy ahora con esta corriente, B1, fíjense que acá está B1 y en el otro extremo de esta resistencia está B3, o sea, queda B1 menos B3, que es la que está en el otro extremo, sobre 3 ohmios. Eso es igual a 0. Recuerden que la sumatoria de corrientes en un nodo debe ser igual a 0. Aquí estamos sumando, no estamos diciendo cuál entra, cuál sale, ¿listo? ¿Cuándo sabemos cuándo entra y cuándo sale? Cuando sepamos los resultados. Antes no sabemos si entra o sale. ¿Listo? Bueno, nodo B1. Voy al nodo B2. Bueno, para este nodo B2, o B3 más bien, porque realmente el nodo es B3, aquí me equivoqué, el nodo es B3. Entonces comienzo, fíjense que hay una corriente que puede ir así, otra que puede ir aquí así y otra que puede ir aquí entrando. ¿Listo? Estoy asumiendo. Entonces voy B3. Voy con esta corriente esta, la que va sobre, la que va a pasar por esta resistencia. Entonces queda B3. Ahora estoy parado en B3, por eso la prioridad la tiene el nodo B3 menos. Si vuelvo y miro que está al otro extremo, está otra vez el nodo B1, entonces sería menos B1 sobre 3 ohmios más, ahora voy con esta corriente que va por aquí, B3, fíjense que en este extremo es B3, pero en este extremo es B2, entonces queda B3 menos B2, ya ahorita reemplazamos B2 porque ya sabemos cuánto vale B2, sobre 3 ohmios, más, ahora voy aquí con esta corriente, queda B3, es la corriente que va por esta reactancia y capacitiva, por eso el signo negativo. ¿Qué hay en esos dos extremos? Uno es B3 y en este otro extremo está la Tierra. Entonces sería menos 0. Entonces queda B3, pero lo voy a poner así, menos 0, mismos voltios, sobre menos J, un ohmio, que es esa eh, reactancia. Y toda la suma de esos corrientes deben ser igual a 0. Ya, tenemos entonces nodo B1, nodo B3 que son las incógnitas, B2 ya sabemos que vale 4. Ahora pues lo que nos queda es en el tercero, en el cuarto, pues es arreglar las ecuaciones, de acuerdo a lo que dijimos. Entonces ahora sí voy a reemplazar el valor de B2. Entonces vengo, primero comienzo por esta. B1 menos 0 pues es B1. Entonces queda B1 sobre J1 más B1 menos B2. Bueno, entonces B1, ya sabemos que B2 vale lo que está ahí, 4 con ángulo de 0. Entonces 4 con ángulo de 0 grados voltio sobre 3 ohmios. Más B1 menos B3 sobre 3 ohmios igual a 0. ¿Listo? Ese sería nodo 1, nodo B1, esa es la ecuación del nodo B1. Voy con el nodo B3. Entonces, para el nodo B3, lo mismo. Voy a ver qué reemplazo. B3 menos B1, 3 ohmios, la voy a copiar por aquí. B3 menos B2, o sea, B3 menos 4 con ángulo de 0 grados, voltio, sobre 3 ohmios, más B3 menos 0, B3 menos 0 es B3, sobre menos J, 1 ohmio. Todo eso debe ser igual a 0. Listo.
Ahora entonces lo que voy a hacer es lo mismo que hicimos antes. Factorizo lo que tenga B1, factorizo lo que tenga B3, que es la otra incógnita, y lo que no tenga ni B1 ni 3, es decir, que es constante, pasa al otro lado. Comienzo con el nodo B1, la ecuación del nodo B1. Entonces queda B1 factor de 1 sobre J1. ¿Listo? ¿Que es cuál? Esta. Más 1 sobre 3 ohms, que es este. Recuerden que este 3 va tanto para este B1 como para este 4. Se separa, de acuerdo a lo que hicimos ahorita. Más, esto mismo pasa acá, este B3 va para acá y este 3 va para este B3. Entonces quedaría 1 sobre 3. Cierro. Eso es lo que tiene B1. Menos, fíjense que hay un B3 sobre 3 ohmios, que es el que está aquí. Que es el que está aquí. ¿Listo? Ahí. Entonces es ese. Y es igual a lo que es constante en el otro lado. Entonces, ¿qué es constante? Lo que acabamos de colocar, la fuente. La fuente. Esta fuente es la constante. ¿Listo? Entonces, aquí es 3. Entonces esa fuente va a pasar, ese 4 sobre 3 va a pasar al otro lado. Recuerden que se divide. Como es negativo, pasa al otro lado positivo. 4 con ángulo de 0 grados voltios sobre 3 ohmios. Listo. Ahorita sumamos, hacemos las sumas. Voy a la ecuación del nodo B2. Bueno, para la ecuación del nodo B2, entonces, factorizo, voy a tomar el mismo orden. Factorizo primero lo que tiene B1 y luego lo que tiene B3 para que quede en orden la ecuación. Entonces, fíjense que lo que tiene B1 es esto y es negativo. O sea que queda B1 factor de menos, cuidado acá, 1 sobre 3 por ese menos que hay arriba. ¿Listo? Por este menos de acá, este menos de aquí. Por eso ese menos. ¿Hay algo más que tenga B1? No, cierro. Ahora cojo B3 y factorizo lo que haya en B3. Entonces recuerden que este 3 va a ir para acá y para acá. Se separa. Entonces queda 1 sobre 3. 1 sobre 3 ohmios por ese lado. Más, continúo, este de acá. Este 3 va para acá y va para acá. Entonces queda 1 también sobre 3. Y este quedó solo. Entonces quedó más, pues lo voy a poner aquí así. 1 sobre menos J 1. ¿Listo? Pues alguien me dirá, pues ¿por qué no pone más por menos menos, profe? Pues sí, este es más por menos, lo puedo poner como más por menos menos y ya. ¿Listo? Eh, bueno, recuerden que ahí ya toca organizar. Entonces voy a comenzar a organizar. Voy con la ecuación del nodo B1. Esto recuerden aquí que es 0 grados, este es 0 grados, este es 0 grados. Hacen la división, lo hacen en polar. Recuerden que polar es para multiplicación y división, para suma y resta rectangular. Yo lo voy a hacer rápido como lo hice acá, ustedes lo hacen con más calma ya. Entonces, primero la parte imaginaria, o sea, en este cuando lo van a pasar imaginario es 0 en la parte real, 0,1. ¿Listo? Entonces 0,1 a la menos 1 esta parte de 3 ohmios pues es 3 con ángulo de 0, ¿no? Este es 3 con ángulo de 0, este es 3 con ángulo de 0. ¿Por qué? Porque es la parte está real. ¿Listo? Entonces, y sumo todo. Listo. Lo que tienen acá es 1,2018 con ángulo de menos 56,31. Lo pueden dejar así en polar, lo pueden dejar en rectangular, no importa. Menos B3
sobre 3. Bueno, ese B3 sobre 3 yo lo puedo dejar como B3 por 1 sobre 3. 1 sobre 3 es 0.33. Entonces 0.33 B3. Le voy a quitar por ahora las unidades. Fíjense que es 1 sobre 3 o B3 sobre 3. Ese B3 sobre 3 es como tener B3 por 1 sobre 3. Y 1 sobre 3 es 0.33333. ¿Listo? Y lo mismo pasa en el otro lado. Yo lo puedo hacer aquí. Esto es como de una vez con ángulo de 0. Hago la división. 4 tercios. O sea, 1,75. Creo que da 1,33. Entonces 1.33 con ángulo de 0. Ahí no hay nada. O sea, 1.33 y voltios sobre ohmio, pues amperios. Entonces ya nos quedó esa ecuación lista. Voy a la ecuación del nodo B2. Listo. Lo mismo, 1 sobre 3 es, pero es negativo, o sea que queda menos 0.333 por B1, negativo. Más ahora B3 y sumo todo lo que está ahí. Entonces, lo que está ahí quedaría 1, 3 dividido por 2 y el otro es menos J, es diferente, sí, es diferente. Aquí es menos J. Entonces ahí sería S menos J un ohmio, que es el que está aquí, menos J un ohmio, sería 0, menos 1. ¿Listo? Si lo van a pasar a polar con sus calculadores, entonces 0, menos 1. Y sumo todo. Esto aquí da 1.20, 2018 con ángulo positivo de 56.31. Es el contrario al otro. ¿Listo? Cierro. Y en esa fue, esto debe ser igual a 0, aquí me faltó porque no hay nada. Debe ser igual a 0 porque no hay ninguna corriente pues para ese de ahí. ¿Listo? Bueno. O bueno, sí, es que aquí. Listo, espérenme un segundito acá. Aquí cometí un error acá es aquí. Este realmente no es 0, sino fíjense que acá este 4 sobre 3 de la ecuación del nodo B3, porque este es B3, aquí me equivoqué. Este es B3 y este de aquí es B3, aquí me equivoqué. Pues para el nodo B3 este 4 sobre 3, miren que acá es 4 sobre 3. ¿Listo? Vuelve a hacer lo mismo que acá, o sea que nos da otra vez, voy a borrar acá, nos da, aquí lo hice mal, también 1.33 amperios porque es 4 sobre 3, que es el mismo de ahorita. Ahí lo hice mal, por favor, para que lo tengan en cuenta. Aquí también es 1.33 amperios, aquí me equivoqué, ¿listo? Ténganlo ahí presente, no lo puse. Listo, ahora sí podemos continuar. Bueno, entonces ya si lo organizan, ahora es igual que en mallas, tenemos que hallar el determinante, tenemos que hallar estas cosas. Entonces fíjense lo que pide el problema, no perdamos de vista lo que pide el problema. Según esto, el problema pide I sub 0. Para poder hallar I sub 0 necesitamos saber el valor de B sub 3 porque B sub 3 menos tierra, que es el nodo que tenemos acá, que es todo este nodo es tierra, pues nos da la corriente que va por ahí, por esta reactancia. Esa misma corriente pasa por acá, o sea que es la misma I sub 0. ¿Listo? Entonces tenemos que hallar es B3, no B1. Entonces vamos a plantear el determinante. El determinante sería, ya para resolver, este sería nuestro paso 5, pues nuestro paso 5 es resolver. ¿Listo? Entonces, vamos a la ecuación del nodo B1. Da 1.2018
con ángulo de menos 56.31 grados, eso dio por acá. Aquí dio menos 0.33. Esto como es real, es como si tuvieran ángulo de 0. Sigo por aquí. Ahora voy a B3. B3 nos dio menos 0.33. Es como si también tuviera ángulo de 0. Y 1.2018 con ángulo de 56.31 grados. Ese es nuestro determinante. Entonces recuerden, multiplican este por este y le restan lo que va en sentido contrario. Entonces voy a multiplicar ambos. Entonces, 1.2018 con ángulo de 56.31 negativo, lo multiplico con 1.2018 con ángulo de 56.31 positivo. Listo. Entonces dio 1.444. Listo. Y le resto lo que va en sentido contrario. Menos por menos da más, o sea, da 0.33 por 0.33. 0.11089. ¿Listo? O sea que nuestro determinante es 1.3333. De eso miramos las unidades. Por ahora, centrémonos en el valor. Entonces recapitulo. Hasta aquí para no seguir ahí para seguir mirando acá. Entonces, identifico los nodos, eligen un nodo de referencia, plantean las ecuaciones, ya hicimos las ecuaciones, tenemos B1, factorizamos lo que tenga B1 en la primera ecuación, lo que tenga B3 en la otra, lo que tenga B1 en esta ecuación, lo que tenga, y esto, las constantes lo pasamos al otro lado. Aquí me equivoqué, entonces por favor rectifiquen. Sumo, medio lo que está acá, arreglo las ecuaciones, planteo el determinante que ya estamos en la parte de solución y me da 1.33. Listo. Nosotros necesitamos hallar B sub 3. Recuerden la idea, lo que pide el problema. B3 entonces va a ser igual a, dejo quietas los valores de la columna B1, o sea, esta columna es B1, esta columna es B3. ¿Listo? Entonces los dejo quietos y reemplazo. 1.2018, esto queda intacto, menos 56.31 grados. Esto es menos 0.333 con ángulo de 0. Y reemplazo las constantes. ¿Cuáles van a ser nuestras constantes? Pues esta y esta. La reemplazo en dónde? En la columna B3, que es la que quiero hallar, los valores los quiero hallar ahí. El que quiero hallar es B3, entonces esto es 1.33, esto es 1.33. Y eso lo divido entre el determinante. ¿Listo? Entonces vamos a multiplicar. Entonces aquí queda, recuerden otra vez, vuelve a ser este por este menos este por este. Que si quieren hallar, hacerlo por Wolfram, bueno, listo. Pero prefiero que lo hagan unos así y otros no para que sepan cómo calcularlo. Entonces voy 1.2018 con ángulo de 56.31 negativo, 1.33 por, da 1.61 esta primera parte, con ángulo de menos 56.31 grados, menos lo que va en sentido contrario. Cuidado que si tiene un signo, es 1.33 por menos 0.33. Esto es como si tuviera ángulo de 0. Ángulo de 0 y ángulo de 0. Listo, qué pena, lo voy a mover acá para que se vea mejor. Entonces esto es como si tuviera ángulo de 0, ángulo de 0. Listo, sería de esa manera. Entonces le resto, dijimos. Entonces sería 1.3333, 0.33 negativo, multiplico. Entonces me da menos 0.44. ¿Listo? 4, pero 44. Sobre el determinante.
Sigo. Entonces B3 sería 1.61 con ángulo de 56.31 negativo y menos por menos más, o sea 0.44 más. Y divido entre el determinante, o sea lo de arriba da 1.8927 con ángulo de menos 45.054 grados y lo divido entre el determinante que es 1.33 que nos dio así. ¿Listo? Entonces 1.33 dividido. Entonces B3 es 1.4142 con ángulo de menos 45 grados aproximadamente. Eso ya está en voltios. Listo. Como ya tenemos el voltaje B3, este ya lo tenemos. Voy a borrar aquí un poquito esto acá. Como ya tenemos este voltaje, ese voltaje está medido en 13 puntos y donde pusimos el nodo de referencia que es este. Voy a hallar la corriente que es la I0 que nos pide el problema. Entonces la I0 va a ser B sub 3 sobre menos J1 ohmio que es la reactancia capacitiva que está en el problema. Miren la figura P9.56 del libro. Entonces B sub 3 1.42 con ángulo de menos 45 grados. Listo. Menos J, esto es como tener 1 con ángulo de menos 90 grados. Listo. En ohmios. Entonces queda 1.42, porque es 1.42 dividido 1, pues 1.42 y queda menos 45. Aquí muchos cometen error, menos 45 grados menos 90 grados, ¿sí? Ahí se les va algunos. O sea que la I sub 0 es 1.42 con ángulo de 45 grados. Y eso está en amperios. ¿Listo? Dejémoslo aquí bien. Listo. Entonces, esa es la manera de hallar los problemas cuando tenemos nodos, pero cuidado entonces haciendo como un resumen de todo. Identifico los nodos e identifico los nodos relevantes. No se les olvide haciendo una síntesis de lo que llevamos. Identifico los nodos que sean relevantes. ¿Cuáles son los nodos relevantes? Aquellos que, bueno, la corriente acá nos dio en el problema, si miran la solución es 1.212 con ángulo de 45. Bueno, decimales. Sí, decimales, ahí de pronto se me fueron algunos decimales, algunas cositas. Pero está muy cerca. Eh, ¿Qué es lo importante? Que tomen los decimales porque si los decimales, bueno, los decimales para que les dé más próxima porque ahí yo me alejé. Entonces en alguna parte de acá pude haber no tomado los suficientes decimales y por eso se alejó un poquito. ¿Listo? De pronto acá, en esta parte o en esta parte no toma los decimales que eran. Bueno. Pero lo que voy es entonces definir los nodos, identificar los nodos que sean relevantes porque es que hay nodos que no son relevantes. ¿Sí? Y no relevante, entonces estamos hablando de aquel nodo que tenga más de una corriente entre entrada y salida, o sea, que no sea uno a uno, sino que sean 3 corrientes, 4 corrientes, las que hayan en el nodo, etcétera. Cuando ya las plantean, colocan un nodo de tierra que es la referencia. Siempre deben tener su nodo de tierra, si no van a tener problemas. Si no tienen la tierra, no pueden hacerlo bien hecho. Cuando ya tengan eso, plantea las ecuaciones, pero cuidado, ojo con el análisis, lo importante es el análisis. Fíjense cómo hallamos I0. Ah, es que solo quiero hallar B3 porque para qué hallo B1 si no lo necesito. ¿Listo? Entonces, fíjense el procedimiento, fíjense cómo planteamos las ecuaciones, cómo redujimos las expresiones. Todo aquí me faltó, no se les olvide que aquí me faltó una parte del 1.33, pues ahí ya está. Todas esas cosas eh, son importantes, ¿listo? Cuando ya tengan eso, entonces resuelven, plantean su determinante, resuelven
y ya, listo. Y simulan para saber si la respuesta es parecida, correcta, listo. Aquí a veces uno tiende a descacharse, como dice, a desfasarse unos decimales, pero fíjense que es cerca. Tenemos una diferencia de 0.1 amperios, 0.2 amperios, bien, pero si nos hubiera dado 0.5, ¿sí? 0.6, 0.7, pues ahí yo creo que ya tendríamos que revisar bien si estamos, qué estamos haciendo mal o bien. Lo mismo en el ángulo. Si el ángulo nos hubiera dado -80 o 80 grados, no, esa no es la respuesta, hay que rectificar bien. De pronto los decimales juegan una mala pasada ahí. Bueno, bien, eso es lo que les quería explicar entonces. Recuerden resolver el taller y las dudas que tengan, pues las resolveremos por aula virtual. Estamos entonces hablando, la próxima entrega va a ser Thevenin, porque pues vamos a ver un poquito de Thevenin. Entonces, ténganlo ahí listo. Entonces, estamos hablando en una próxima ocasión. Muchas gracias.